tenemos que entender, como dice la teología, Dios es, Dios será siempre, Dios no tiene principio ni fin. Entonces, la diferencia más importante entre la economía del hombre y la de Dios es Dios mismo. ¿Por qué? En la economía de Dios, Cristo nuestro Señor es el que ocupa el lugar central. Escuche, en la economía de Dios, Cristo nuestro Señor es el que ocupa el lugar central. Por eso la Biblia dice, busca primeramente su reino. Entonces, en la economía de Dios no entra el yo, no entra que yo busco lo primero, lo mío. No. En el reino dice, busca primeramente su reino y lo demás viene por añadidura. Ok. Entonces, pero desde la perspectiva del hombre, para quien Cristo no ocupa el primer lugar en su vida, la economía de Dios es un salto de fe por poco práctico. O sea, le aclaro, en la economía de Dios, Cristo ocupa el primer lugar. En la economía del hombre, Cristo no ocupa el primer lugar. Hay un espíritu que se le ha llamado espíritu mamón, el espíritu del amor a lo material. Yo quiero aclarar ese punto. El amor a lo material no significa que tú no tengas que trabajar, no te tengas que esforzar, no tengas que tener creatividad para trabajar. No. Significa, y es lo que estamos hablando, que en la economía de Dios, Cristo debe de ser el primer lugar en tu vida, en tu corazón. Nadie más, no los bienes materiales, porque tú y yo no servimos a Dios por lo que Él nos da. Nosotros le amamos y le servimos por lo que Él es. Y Dios seguirá siendo Dios. Amén. Ok. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es invisible. Es espíritu y opera en un reino sobrenatural que no se ve. Por lo mismo, la persona que aún no conoce a Dios es incapaz de entender cómo Dios opera. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versos 15 y 16. 1 Corintios capítulo 2, versos 15 al 16, por favor, rápidamente. 1 Corintios capítulo 2, versos 15 al 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. El que no conoce a Cristo es incapaz de entender cómo Dios opera. Y en la economía de Dios hay formas que el hombre carnal, el hombre que no ha nacido de nuevo, hay una versión que le llama el hombre natural o animal que no ha nacido de nuevo, eso lo menciona la palabra de Dios, no lo digo yo, sino el hombre natural que no percibe las cosas del espíritu porque para ellos es locura. Entonces, hay muchas personas que no han nacido de nuevo, son incapaces de entender cómo se mueve la economía de Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que Dios es el Señor sobre nuestra vida y comprendemos lo siguiente. Mucha gente por eso critica muchas cosas porque no tiene la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, ya no criticamos, ya no murmuramos, ya no tenemos una mentalidad cuadrada, sino la palabra de Dios se nos ha sido revelada. Entonces, cuando las personas no tienen una mente renovada, comienzan a tener problemas. Ahora, vamos a ver lo siguiente. La forma en que administramos nuestro dinero es un reflejo de nuestra relación con el Señor. La forma en que manejamos nuestro dinero, nuestro dinero es un reflejo de nuestra relación con el Señor. Lucas 16:10 dice lo siguiente. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Escuche, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Hay una forma muy importante que usted debe de entender en que debemos de administrar nuestro dinero, y es o se refleja en nuestra relación con Dios. Si tú no tienes una buena relación con el Señor, se va a reflejar en tu administración financiera. Tenemos que entender eso. Ok. Usted tiene que entender que el concepto en lo muy poco se puede aplicar al dinero o posesiones que tenemos. ¿Y cómo estamos administrando ese poco? Usted me puede decir, yo no tengo millones, pero Dios te ha dado ese poco. ¿Cómo lo estás administrando? Por eso Dios no nos puede dar más cosas si no administramos lo poco que tenemos. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Vamos avanzando en nuestra enseñanza. Este punto es un área o secreto escondido de nuestra vida. Sin embargo, como alguna vez mencionó el doctor Luis Palau, en la vida secreta está el secreto, y tiene mucha razón. Si tenemos una relación cercana con Jesucristo, entonces obedeceremos la palabra de Dios y Él será el centro de nuestras decisiones económicas. La paciencia y el dominio propio como fruto del Espíritu Santo será manifiesto, y queremos ser hallados como fieles administradores. Diga conmigo, paciencia y dominio propio. Muchas personas lo que les hace falta es paciencia. Para heredar las promesas, dice Hebreos 6, se necesita fe y paciencia. Entonces, para que tú seas un buen administrador del dinero, tú necesitas paciencia y ¿qué más? Mansedumbre o dominio propio, que son frutos del Espíritu Santo. Yo dije dominio propio. ¿Por qué mucha gente hoy en día, y lo dijimos la clase pasada, gasta más de lo que ingresa? Porque muchos tienen un problema de ser personas que no tienen dominio propio y compran cosas que no usan. O sea, nos volvemos compradores compulsivos. Vas a un centro comercial, vas a un supermercado y compras, si te das cuenta, llenamos los carritos de cosas que después no usamos, y por lo tanto estamos siendo malos administradores. Necesitamos que el dominio propio esté en nuestra vida, la paciencia y el dominio propio. Si ahorita no estás para comprar algo, no lo compres. Para hacer un negocio, no lo hagas. Tienes que tener comunión con Dios para Él dirigirte. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Levanta tu mano conmigo y di conmigo, necesito dominio propio. ¿Qué es lo que necesitamos? Dominio propio. Para comprar, para hacer negocios, necesitas dominio propio y necesitas paciencia. Entonces necesitamos ser hallados fieles. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4, verso 2. 1 Corintios, rápidamente, capítulo 4, verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, que sea hallado como fiel. Además, el reino será una prioridad en nuestra vida. Tendremos la confianza que Él proveerá para todas las demás cosas por añadidura. Por el contrario, cuando somos irresponsables en el uso de nuestro dinero, simplemente damos testimonio de que Dios no es nuestro Señor y que el Espíritu Santo no tiene el control de nuestra vida. Escuche, es poderoso lo que le estoy diciendo. Lo dijo el doctor Larry y me llama la atención lo que él comentó. La forma en que administramos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Escuche, y si quiere escribirlo, escríbalo por favor. Mire, la forma en que administramos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Todo nos lleva a la comunión que tú tengas con el Padre. Todo nos lleva a eso. Ahora,
Además, cuando administramos el dinero desde la expectativa de las Escrituras, estamos dando testimonio de que hemos entrado en una íntima relación con el Señor. Los bienes materiales compiten por tener el señorío de Cristo en nuestra vida. Por eso yo hablaba que el Dios Mamón quiere dominar tu vida. O sea, estoy diciendo, no es malo que tengas una casa, no es malo que quieras prosperar, eso no es malo. Lo malo es que cuando amamos más al dinero que a Dios. Lo malo es que cuando amamos más las cosas materiales que a Dios. Tú tienes que esforzarte, ser valiente y esforzado para salir adelante en medio de toda esta situación. Ahora, la Biblia nos habla mucho del dinero porque es el mayor rival de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque desea tener el señorío de nuestra vida. Mucha gente, aún en contra de estos temas, ¿por qué? Usted los ve endeudados, usted los ve que no les ajusta el presupuesto porque no han pedido al Señor dirección para ser buenos mayordomos o buenos administradores. Entonces, cuando tú no has rendido tu vida a Cristo y no permites que sea Cristo el Señor de tu vida, entonces otro será el Señor de tu vida. El dinero, tu casa, tus hijos, otras cosas van a reinar en tu corazón. Pero cuando tú eres una persona que te has rendido al Señor y que Cristo es el Señor de tu vida, entonces Él te guía a cosas maravillosas. Jesús nos dice lo siguiente al respecto. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y la riqueza. Primero es su reino y lo demás viene solito. Mira lo que me interesó de esta historia. Durante el tiempo de las cruzadas en el siglo XII, los cruzados compraban los servicios de mercenarios para que pelearan por ellos, puesto que era una guerra religiosa. Ellos insistían que los mercenarios deberían bautizarse antes de ir a pelear. Mientras ellos eran bautizados, mantenían sus espadas fuera del agua. De esa manera estaban afirmando que Jesucristo no tenía control sobre ellas. O sea que por eso no mojaban sus espadas. Por tanto, tenían la libertad de usarlas como quisieran. Mira, me interesó. Hoy muchas personas hacen lo mismo con el dinero. Aunque no de una manera tan pública como los mercenarios, algunos de nosotros mantenemos nuestras billeteras o bolsos fuera del agua, como diciendo, Dios, eres Señor de mi vida, de toda mi vida, menos de mi billetera, menos de mi negocio. Yo me encargo perfectamente de mi negocio, de mi dinero, pero ahí no te metes. Ese es el problema de muchos, que no han pedido al Señor que sea el Rey y Señor de su vida, de su familia, de sus negocios y de todo lo que emprendan. Cuando tú lo hagas, te aseguro que Dios te va a prosperar poderosamente. Ok, vamos adelante. Aprendamos a estar contentos. ¿Qué enseña la Biblia respecto al contentamiento? Aprendamos a estar contentos. Contentamiento es un concepto que se menciona 7 veces en la Biblia y de ellas 6 tienen que ver con el dinero. Filipenses capítulo 4 versos 11 y 12, por favor. Filipenses capítulo 4 versos 11 y 12. Y dice, Pablo nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, subraye eso. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre, y para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, la doctrina del contentamiento ha desaparecido en la iglesia. Ha desaparecido. Esta doctrina dice que cada uno de nosotros debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. Sea feliz
en este momento en el lugar económico donde Dios lo ha colocado. Eso no significa que usted no pueda progresar, avanzar, ser bendecido. ¿Sí me explico? Vayamos a lo siguiente. La felicidad es un estado del alma y cada uno decide ser feliz con la provisión de Dios para nuestra vida, sea poco o mucho. Deseamos aclarar que no estamos hablando de conformismo. Esto no es conformismo. No, estamos hablando sino de contentamiento. Muchos problemas económicos actuales vienen por la falta de contentamiento con la provisión de Dios para nuestra vida. Por eso muchos, como no están contentos, después roban, después hacen negocios ilícitos porque no están contentos. Tú estás feliz con lo que Dios te ha dado hoy, pero no estás conforme. El conformismo se va de nuestra vida. Por eso se trabaja con esfuerzo, con valor, con valentía. ¿Para qué? Para salir adelante. Yo declaro que el conformismo no está en ti, pero sí está el contentamiento. Estás feliz con lo que Dios te dio hoy, pero recuerda que Dios tiene algo mejor para ti. Alguien dice amén allá en casa.